Hola amigos, hoy estamos aquí con un nuevo video del que vamos a tratar el tema de administración de base de datos, o más conocido como DBA, y sus características principales o sus funciones. Bueno, sin más que decir, vamos por el tema. Como ya les mencioné, hoy vamos a tratar el tema sobre administración de base de datos y el DBA y sus funciones. Los temas de que trataremos hoy son conceptos básicos, el diseño de base de datos, el administrador de base de datos, funciones, el sistema manejado de base de datos, arquitectura y objetivo. Conceptos básicos. Sistema de base de datos. Un sistema de base de datos prácticamente se basa en el usuario, administrador, sistema manejador de base de datos, ya que el usuario y el administrador interactúa con un sistema de datos, ya que también vendría a ser ya tener un contorno básico del que son una base de datos y los datos de que vendría a ser los registros. Ahora el diseño de base de datos. En este tema vamos a tratar las etapas del diseño de base de datos: recopilación y análisis de requisitos. Uno de que son el diseño conceptual, diseño lógico y diseño físico. Y por último vemos de que utilizamos la implementación. En el diseño conceptual podemos encontrar el modelo EER, del que eso vendría a ser prácticamente para obtener los conocimientos para poder implementar nuestra base de datos. En el diseño lógico, más que nada vendría a ser el modelo relacional, ya que vendría a ser para poder relacionar, para poder implementar muchos más temas, como podemos ver en la base de datos del que tenemos o con la interfaz del que podemos unirla. En el diseño físico depende del SMBD a usar. Se identifican las arquitecturas de almacenamiento, los métodos de acceso, prestaciones optimistas, además de los requisitos y seguridad de los datos. Ahora vamos a ver qué es el DBA. Es el responsable de la administración de base de datos, el sistema manejar de base de datos. No es responsable del diseño lógico de la base de datos, pero los diseñadores deben tratar con ellos. O sea, del que vendríamos a trabajar con la base de datos, con el sistema de información de una empresa y así. Y aquí lo que vamos a tratar son las funciones del administrador de base de datos, administración de base de datos, gestión de la implementación física del sistema de base de datos, que incluye el diseño físico de la base de datos, la configuración de los controles de seguridad, la monitorización de las presentaciones del sistema y reorganización de la base de datos según sea necesario. Funciones del administrador de base de datos: administrar la estructura de la base de datos, establecer el diccionario de base de datos, administrar el SMBD, asegurar la confiabilidad de las bases de datos, administrar la actividad de las bases de datos y garantizar la seguridad de las bases de las bases de datos. De que vendría a ser prácticamente como fianzar la seguridad y la integridad de nuestra empresa dada. Ahora, por último, vamos a seguir viendo las funciones de un administrador. Una de las cuales es pues la función básica, que es administrar la estructura de la base de datos. 1. Participar en el diseño y puesta en práctica. 2. Administrar los requerimientos de la base de datos. 3. Establecer políticas y procedimientos para modificar en la base de datos. 4. Supervisar el desempeño y responder a cambios de requerimientos. Esto más que nada es como una estructura para poder enfocarnos en qué es lo que la empresa requiere para poder hacer o para poder crear su base de datos. El siguiente es administrar la actividad de base de datos. 1. Establecer estándares, controles y documentación sobre los datos. 2. Optimizar el acceso a los datos de los distintos usuarios. 3. Establecer los derechos de acceso.
4. Establecer las tareas en background. Esto, como dice ya bien, administrar las actividades, o sea, prácticamente vamos a controlar qué es lo que los usuarios hacen, qué es lo que los usuarios consultan, qué es lo que los usuarios realizan para poder establecer las normas predeterminadas para que ya los usuarios puedan hacer las utilizaciones respectivas. El siguiente tema a tratar es, pues, ¿no?, administrar el SMBD. 1. Compilar y analizar estadísticas de rendimiento. 2. Vigilar la actividad de los usuarios de la base de datos. 3. Vigilar el uso de los recursos del SMBD. 4. Ajustar los parámetros del SMBD para asegurar el rendimiento. Bueno, amigos, eso es todo por el día de hoy. Esto es todo sobre base de datos. Espero les haya gustado, espero hayan entendido. Muchas gracias.